reciban un saludo. Hoy quisiera compartirles algo acerca de Palestina e Israel. Creo que como cristianos hemos creído algunas cosas que no son correctas y es muy popular escuchar en estos días que uno debe orar por la paz de Israel, usan el Salmo 122, y pienso que eso es incorrecto. Creo que Jesús ha dispuesto una realidad mejor y ya no necesitamos depender de lo que pasa en Israel para hacer las cosas que nosotros necesitamos hacer como cristianos. Una de estas ideas que son muy populares hoy en día frente a los acontecimientos en Israel es que Israel es el pueblo de Dios, que siguen siendo los escogidos. Yo veo en la Biblia que eso no es verdad. Y por supuesto tampoco podemos decir que los palestinos sean malditos simplemente por ser palestinos. La idea es que uno como cristiano pueda juzgar de una mejor manera los acontecimientos para saber qué hacer realmente. En esta idea de Israel como la nación del Señor o la nación para Dios, creo que hay muchos errores. Usualmente no le presentan a Israel, sobre todo en las corrientes pentecostales dispensacionalistas, le presentan a Israel como si fuera también parte del pueblo de Dios. Pero nosotros podemos ver en la Biblia que eso no es cierto de ninguna manera. Creo que sí hay promesas para los judíos, pero ellos no son el pueblo de Dios. Hay muchos versículos que nos lo confirman. También tenemos que ver que Israel como territorio sí fue dado por Dios a los judíos. Eso es absolutamente histórico y es verdad y podemos encontrarlo en la Biblia. Ese es un tema que podemos revisar con más detalle ahorita que pasemos a la ampliación de las ideas. Y también podemos ver que en el dispensacionalismo tradicional, que fue inventado más o menos hacia 1820, pues Israel aparece en el calendario profético, pero antes jamás había sido incluida. Entonces tenemos que es una teología nueva, o más bien muy reciente, pero por más de 1600 años pues no existía Israel en el calendario profético. Vemos que una de las ideas que manejan muy frecuentemente estos dispensacionalistas protestantes es que hay un gran odio hacia Israel y que desde el nazismo se puede evidenciar y que mucho antes y que todo el que odie o desprecie lo que hace Israel entonces está en contra del pueblo de Dios. De alguna manera logran magnificar a Israel, a la nación de Israel y a los judíos para presentarlos como si fueran incluso superiores a los cristianos. Hay también una serie de ideas que son absolutamente erradas entre los cristianos, como decir que quien maldice a Israel está siendo maldito. Y ellos citan por supuesto un versículo de la Biblia, pero yo les voy a mostrar que ese versículo ni siquiera le aplica a Israel. Entonces vamos a ir desmontando muchas ideas que son falsas respecto a Israel y a Palestina, y vamos a tratar de presentar qué es lo que realmente estaría proponiendo el Evangelio. Hay otras ideas que son un poquito más elaboradas respecto al dispensacionalismo y cómo se van a dar los eventos del fin de los días, pero eso creo que requiere como mucho más detalle. Por ahora uno puede decir que Israel está pasando por una situación difícil, que los cristianos no necesariamente tienen que orar por la paz de Israel, la paz de Jerusalén, como se cita en el Salmo 122, y que nosotros tenemos una tarea muy distinta a simplemente sujetarnos a los judíos, porque como cristianos no tenemos ni siquiera que acomodarnos a los planes de ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer es acomodarnos a los planes y propósitos de Jesucristo. Entonces vamos a mirar en detalle cómo es que se va dando todo esto de la tierra prometida, de la conformación del pueblo de Israel, y de cómo vamos a desmontar todos esos mitos que nos han impartido en las iglesias acerca de qué debemos hacer los cristianos en los momentos donde hay guerra en Israel. Uno de los mitos que tienen los cristianos de este corte dispensacionalista extremo con
Israel como si fuera preeminente por encima de los cristianos, es el mito de que si uno maldice a Israel o que si una nación o un presidente hacen algo en contra de Israel, entonces que inmediatamente la nación queda maldita. Es muy popular escuchar aquí en Colombia decir que porque Colombia no apoyó la incorporación del Estado de Israel, porque no apoyó el Estado de Israel en la conformación como Estado en la ONU, entonces somos malditos, y que nos vino maldición y que se desató la ola de violencia en el país. Pues es que eso prueba que es una mentira. También dicen que Chávez maldijo a Israel y que por eso le vino el cáncer y se murió. Entonces empiezan a sacar una cantidad de ideas que son, a la luz del Evangelio, son absolutamente tontas. Si ustedes ven lo que hizo Chávez, no fue maldecir a Israel, sino rechazar a Jesús. O sea, esa fue realmente la gravedad del asunto. O sea, que la gente se ponga a decir cosas contra Israel, eso es irrelevante. Y si uno ve la historia, cuando se está conformando el Estado de Israel y en la ONU están pidiendo los votos a ver si sí o si no en el 48, entonces pues Colombia no dijo no, Colombia se abstuvo, que es muy distinto. Y miren ustedes, curiosamente, Haití dijo que sí. Entonces, si eso fuera cierto, de que los que te bendijeren yo bendeciré y los que te maldijeren yo maldeciré, si eso aplicara a Israel, entonces Haití sería absolutamente bendecido. Pero usted lo que ve en la realidad es que Haití es la nación más pobre del hemisferio y está plagada de brujería, está plagada de vudú, o sea, no son para nada bendecidos. Así que se cae su propio peso esa falacia, esa mentira de decir que el que bendiga a Israel es buenísimo y le va a ir súper bien, y el que lo maldiga entonces le va a ir súper mal. No, esos son mitos tejidos al interior del cristianismo dispensacionalista, sionista. Pero lo que no le están diciendo a la gente es que usted va a tener la bendición en Cristo Jesús. Eso lo están borrando totalmente, y ese es un error teológico profundo. La gente debería decir, si tú rechazas a Jesús, como dice la Biblia, pues entonces van a haber problemas, ya estás condenado, no es que Él te maldiga. Entre otras cosas, a los cristianos no nos enseñan a maldecir a las naciones, y de ninguna manera nos están diciendo que si nos rechazan entonces van a ser malditos. Porque ustedes pueden ver en todos los textos del Nuevo Testamento que rechazaban continuamente a Jesús, a Pablo, a Pedro, y Dios no decía, bueno, entonces ahora los voy a maldecir a ustedes. Eso no es verdad. Eso es una idea propia de la mentalidad de la ley, pero no es conforme al Evangelio. Jesús dijo que no venía a condenar a nadie, sino a salvar al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, esa concepción de que tú maldices a Israel o hablas mal de Israel o te opones a Israel y que por lo tanto eres maldito, eso es ridículo. Eso es una idea sionista, uno puede clasificarla dentro de ideas sionistas, es decir, totalmente Israel es superior a las demás naciones, y vamos a ver que eso es mentira. O sea, la Biblia no apoya esa doctrina por ninguna parte. Una de las ideas que existe es que Israel es el pueblo escogido por Dios y que nosotros como cristianos deberíamos rodearlos para que a ellos les vaya bien. También nos dicen que hubo muchas naciones y van a haber muchas naciones y todas van a rechazar a Israel, los van a odiar y que por hacerlo van a recibir maldición. Bueno, pues eso no es para nada cierto a la luz de la Biblia. Uno sabe que durante la época de Hitler hubo una persecución hacia los judíos, pero ellos no fueron los únicos perseguidos. También la nación gitana, que era errante, que eran nómadas, que no tenían un territorio propio, ellos también fueron perseguidos grandemente. Lo que pasa es que eso no está en la historia oficial, digámoslo así, y no se ha magnificado como se ha magnificado la idea de la persecución a los judíos. Alguna vez yo hablaba con una profesora cuando estaba en Estados Unidos,
ella me daba clases de inglés y era judía. Y para ella, como judía, el número de muertos en la Segunda Guerra Mundial era de 6 millones, que eran los judíos. Pero cuando uno ve los datos de las muertes de todos los combatientes, uno puede ver que fueron cerca de 60 millones de personas las que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ellos aplican, los judíos, una lógica sionista, donde todo es importante respecto a los judíos, pero respecto a los gentiles, que ellos consideran gentiles, nada tiene importancia. Y vamos a ver que ese es un pensamiento que es propio de la cultura judía. Ellos pueden pensar que no es necesario ocuparse de los demás o de las demás naciones, pero todo el mundo tiene que servir a Israel. Es por el pensamiento extraído de la ley de Moisés. Pero nosotros, como no estamos bajo la ley, sino bajo Cristo, vamos a tener que hacer un ajuste en la manera como entendemos el mensaje de la Biblia. Si ustedes se dan cuenta, en esto que es el dispensacionalismo de corte sionista, o sea, pro Israel, hay muchos errores, porque ellos siguen considerando que los judíos son el pueblo de Dios, y eso no es verdad. También nos dicen, por ejemplo, que es maldito el que te maldijere, bendito el que te bendijere. Eso está en Génesis 12:1. Vamos a leerlo. Vamos a mirar cómo es eso. Entonces Dios llama a Abraham, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y bueno, pues la gente que tiene ese dispensacionalismo sionista, que muchos son pastores y líderes cristianos, nos hacen creer a los cristianos que tenemos que bendecir a Israel o si no vamos a ser malditos. Pero la Biblia prueba que eso es una mentira. O sea, la bendición sobre Abraham no le está pasando a los judíos. No es algo que puedan heredar simplemente por ser descendientes de Abraham, sino que tiene que ser tomada por la fe, y la Biblia sí nos enseña eso. La Biblia nos enseña que los judíos ya no son la descendencia de Abraham. Vamos a mirar eso porque es supremamente importante. No es que yo sea antijudío ni nada de eso, sino que estoy tratando de sacar a la gente de una serie de creencias que son totalmente falsas respecto al judaísmo y su relación con el cristianismo. Y yo quiero que la gente deje de mirar a los judíos como si fueran superiores a los cristianos. Más bien son muy necesitados del cristianismo. Para mirar que esto es la bendición que Dios le da a Abraham, del que a los que te bendijere yo los bendeciré, y a los que te maldijeren yo maldeciré, que eso ya no pertenece a ellos, voy a leerles varios pasajes. Por ejemplo, en Romanos 9:1, del 1 al 5, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, en el sionismo o en el pentecostalismo sionista, le hacen ver a uno este pasaje hasta ahí. Dice: mire, ellos son herederos de las promesas, del culto, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Entonces los ensalzan y dicen: ves, tienes que rendirles admiración, tienes que respetarlos, tienes que venerarlos de alguna manera, porque a eso es a lo que se está llegando, una especie de extraña veneración.
Pero lo que no te leen son los versículos subsiguientes, donde dicen Romanos del 9:6 al 9:9 lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí ya Pablo los dejó por fuera. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Nuevamente Pablo está diciendo, no porque tú tengas sangre judía, eso te hace un judío verdadero. Dice, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo la pone absolutamente clara. Los verdaderos descendientes de Isaac, de la promesa de Abraham, tienen que serlo por la fe en Jesucristo, no es por la sangre. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es decir, que nosotros como cristianos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos los verdaderos descendientes de Abraham. Eso es asombroso, pero es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia no dice que cualquiera que sea de el linaje en la carne de Abraham es descendiente de, o más bien heredero de las promesas que le fueron dadas a Abraham. Eso no lo dice la Biblia. Para que tú seas heredero de las promesas de Abraham, tienes que lograrlo a través de Jesucristo. Ese es un concepto fundamental que tenemos que entender para no volvernos un poco ciegos ante esta doctrina sionista, no tengo otra manera de llamarla, donde se favorece sobremanera a los judíos. Entre otras cosas, tengo que contarles que esa doctrina, eso fue inventada por unos sacerdotes judíos, jesuitas, sacerdotes jesuitas, Lacunza y Rivera. Entonces, pues, cuando uno analiza la historia de una mejor manera, se da cuenta que lo que uno ha creído como cristiano en la tradición pentecostal está muy errado. Esta idea de que los judíos son también pueblo de Dios, eso no existe en las teologías reformadas. Eso solamente empezó a existir más o menos con Scofield en 1850, con Irwin, y de ahí empezaron a derivarse toda una serie de teólogos que apelaban a esa doctrina del dispensacionalismo, donde ellos proponían que la historia de Israel estaba siendo en paralelo los cristianos con los judíos. Eso no es una enseñanza de la Biblia, eso es un razonamiento derivado de una concepción extraña o ajena a la historia del cristianismo. Entre los cristianos primeros, de los primeros 5 o 7 siglos, la idea de que Israel era parte del calendario de los últimos días no existía, y no existía sencillamente porque ellos vieron la destrucción de Israel hacia el año 70, cuando entró el general Tito y destruyó el templo y ordenó que todos los judíos desalojaran el territorio de Israel. Y después, hacia el 135, se cambia el nombre de la provincia de Judea por el nombre de Palestina, para borrar todo rasgo de judaísmo en esa tierra. Entonces ya no existía el pueblo de Israel, y los primeros padres de la iglesia, ellos no consideraban que Israel estuviera incluido en el calendario profético. Ellos decían, ya se cumplieron las 70 semanas profetizadas por Daniel con la destrucción del templo. Fue muy posteriormente, con Scofield por ejemplo, que se incorporó nuevamente una teología, a Israel en una teología que jamás existió. La doctrina de que Israel era parte del calendario profético, eso no existía. Y uno puede ver incluso anotaciones que hace Agustín de Hipona respecto al Salmo 122, donde se dice que oremos por la paz de Jerusalén.
Entonces Agustín de Hipona, conociendo la realidad de que ya no hay un Israel, ya esa Jerusalén está pues venida a menos, ya no está el templo, no hay nada. Entonces Agustín de Hipona dice sobre el Salmo 122, ¿debemos acaso orar por la paz de la Jerusalén, de la cual Jesucristo decía que mataba a los profetas? No, decía Agustín de Hipona, debemos orar es por la Jerusalén celestial, para que todos entremos en la paz que ella provee. Ese es el razonamiento de los padres de la iglesia, es decir, de los que recibieron el mensaje del evangelio de parte de los apóstoles, como Juan, Pedro, Pablo. Ninguno de ellos creía lo que están creyendo los protestantes hoy en día. Hoy en día los protestantes suelen creer, los de corte dispensacionalista, suelen creer que Israel es el pueblo de Dios y no lo es. Ocurrió algo histórico en 1948, eso sí es cierto. Y creo que es esa misericordia de Dios, esa fidelidad de Dios para que los judíos puedan proceder a arrepentimiento. Pero de ninguna manera creo yo que se refiere a que ellos sean supereminentes o estén por encima del cristianismo y de las doctrinas cristianas. No lo están. En múltiples pasajes uno puede ver que esa idea no se sostiene. Entonces nosotros podemos ver que para ser parte del pueblo de Dios es necesario la fe en Jesucristo. Si los judíos no la tienen, no son el pueblo de Dios. Podemos mirar, por ejemplo, este asunto en Gálatas 3:14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéremos la promesa del Espíritu. Y otra vez Pablo vuelve a decir que la manera para alcanzar la bendición de Abraham es a través de la fe en Jesucristo. No es por el linaje de la carne, no es porque tú habites en un territorio, tengas un pasaporte israelí, eso no te hace pueblo de Dios de ninguna manera. Eso es un error. También en Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Es decir, nosotros que hemos creído en Jesucristo, que hemos aplicado nuestra fe a la redención en Jesús, nosotros somos los hijos de Abraham. Los judíos no. Ellos pueden ser, digamos, como linaje, pero no son el linaje escogido. La realidad que está planteando la Biblia es muy distinta a la que están contando en las iglesias protestantes. Y como les digo, hay iglesias que no recibieron esa doctrina, no la aceptaron porque la encontraron profundamente contraria a las escrituras. Decir que tanto los judíos como los cristianos somos pueblo de Dios, eso es una herejía. Los judíos no lo son. Y podemos ver que en Gálatas 4 todo el tiempo se habla de salvación por la fe, se habla de Agar y de cómo nosotros somos adoptados a la familia de la fe por Cristo Jesús. Entonces uno tiene que quitarse esa idea de que los judíos son superiores o iguales a nosotros. No, ellos fueron desechados, y tú lo puedes leer en Hechos 3, en el primer discurso de Pedro. Los judíos fueron cortados, y también lo puedes leer en Romanos. Pablo también lo dice, fueron cortados del olivo, y nosotros los que estamos en Cristo fuimos injertados. Eso es doctrina básica. También por otro lado hablan de que Abraham cometió un error tremendo cuando tuvo el hijo con Agar, a Ismael, y dicen, hasta el día de hoy el problema subsiste. Qué error tan grande. Pero lo que no le cuentan a estos protestantes o pentecostales dispensacionalistas es que ese problema que pudo haber tenido Abraham ya quedó solucionado en Cristo. O sea, tú no necesitas que los palestinos se vuelvan judíos, eso sería un error total. Ni tampoco necesitas que los judíos sigan siendo judíos. Tanto los unos como los otros necesitan proceder a arrepentimiento para ser salvos, porque lo que estamos viendo es una guerra entre dos naciones
que están profesando religiones, pero ninguna de esas religiones los salva. Ninguna de esas religiones, ni el Islam, ni el judaísmo, tiene a Cristo como Salvador. Entonces, pues el desastre es aún mayor. Y si uno se pone solamente a orar por los judíos, que para que haya paz y para que gane la guerra, eso es un disparate enorme, eso no tiene sentido. Lo que Jesús nos llama a hacer es una cosa bien distinta. Vamos a seguir mirando aquí algunos otros puntos interesantes. Entonces, te haces pueblo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿cómo sacas tú a los palestinos y a los judíos de las tinieblas? Tienes que presentarle a Jesucristo. Pero en el sionismo pentecostal que se ha introducido en las iglesias, te hacen ver como si los judíos fueran tus hermanos y como si tú tuvieras que aprender de ellos en lugar ellos de aprender de ti. Y la salvación en Cristo, entonces tú te pones a aprender todos los ritos judaicos y cómo se celebra el Shabbat y cómo se celebra el Sukkot y toda una serie de cosas que son probadamente inútiles y que Pablo también establece como inútiles. Pero no les compartes el evangelio, curiosamente. O sea, no dices, es que Jesús es el camino, la verdad de la vida y nadie va al Padre sino por él. Porque el sionismo ha logrado eso, ha logrado desactivar la predicación del evangelio hacia los judíos específicamente. Porque como los considera pueblo, que es una mentira, es como decir que todos los seres humanos son hijos de Dios. Eso es una mentira. De la misma manera, decir que los judíos son pueblo de Dios es un engaño. Entonces, cuando tú te enfrentas a un judío, tú crees que es la persona más fantástica del mundo, que tiene unos secretos ocultos, que te puede compartir, que tú puedes aprender, y tú no le dices nada de Cristo y las riquezas que todas están escondidas en Cristo. No se lo dices, porque ya esta doctrina sionista que ha sido incorporada al pentecostalismo nos ha desactivado la capacidad de compartirles a ellos. Podemos mirar también en Hechos 13:39, dice así: y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Es decir, la justificación que tenemos en Cristo es muy superior a la de la ley, que es la que tienen los judíos. Entonces, ¿por qué uno pensaría en que uno es menor que los judíos? ¿O por qué uno pensaría que los judíos son mayores en gracia? Es que eso no es verdad. De ninguna parte de la Biblia tú lo puedes extraer. La Biblia nos dice que Cristo es muy superior a la ley y que nosotros podemos ser justificados por cosas que los judíos no pueden ser justificados con su esquema de la ley. Dice también en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, Pablo está volviendo a afirmar que la salvación en Cristo es realmente poder de Dios, que fue dada primero a los judíos para que escucharan el mensaje y procedieran a arrepentimiento, pero también salva al griego, es decir, al gentil, al que no era del pueblo de Dios. Si uno le predica a los palestinos acerca de Jesús, la está haciendo perfecta. Si uno está rezando para que Israel gane y los derrote, está haciendo terriblemente mal, porque no les está aportando absolutamente nada. Entonces, esa oración de que haya paz en Jerusalén es una oración que bien podría aplicar para el tiempo del rey David. Creo que sí estaba perfecta, pero creo que para este tiempo, en esta nueva condición de redención que tenemos en Jesús, sería una oración demasiado pobre, sería inapropiada, diría yo, porque le estás orando por paz a una nación que rechaza a Jesucristo abiertamente. Eso es una cuestión bien difícil. Yo creo que uno no debería hacerlo. Uno debería orar más bien para que ellos conozcan de Jesús y se arrepienten. Esa sí sería una oración sabia. Pero para que haya paz allá, eso no tiene sentido. Entonces vamos a ver que Dios sí le entregó esa tierra a los israelitas. Eso sí es absolutamente cierto. Y creo que uno podría
entender mejor esa dinámica que sucede en Medio Oriente, cuando uno ve que la tierra que están reclamando los israelitas, pues es algo justo, no es para nada una patraña política ni nada de eso. De hecho, los límites de la tierra de Israel están todos condensados en Números 34, 1 al 13. Y ahí te da los límites y cómo se iba a repartir la tierra. Aquí tengo un mapa de cómo sería en ese momento la tierra que Dios le daba a los israelitas. Y podemos ver que estaban las 12 tribus. Es una cosa bien interesante. Podemos ver que estaba el Mar Muerto, y a ambos lados del Mar Muerto había tribus de Israel. Y también hacia el mar de Galilea, pues arriba estaba la tribu de Neftalí, la de Aser. Pero curiosamente esa configuración ha cambiado. Israel nunca pudo tener toda la tierra que Dios les prometió. Debían tomarla a la fuerza si era necesario, porque la opción que daba Dios a los pueblos que estaban allí era: conviértanse o váyanse, y la peor era: o van a tener que hacer guerra, porque esa tierra yo se las di a los israelitas y es de ellos y yo estoy por ellos. Entonces tienen esas opciones: someterse, volverse parte del pueblo de Dios, dejar sus costumbres paganas, su idolatría, su hechicería, su astrología, sus amuletos, sus agüeros, sus dioses falsos. Vuélvanse al Dios verdadero y pueden permanecer en la tierra. Se incorporan a Israel. Eso se llamaban los prosélitos. La otra es: váyanse a otra parte, no hay problema. Y la que escogían prácticamente todas las tribus paganas, o las tribus que Dios había desechado debido al incremento de la maldad, era: vamos a hacer guerra. Sabemos que Dios le dio esta tierra a los israelitas, pero nosotros les vamos a hacer guerra. Es la opción más insensata, honestamente. Uno puede leer que todas las naciones que estaban allá dentro de ese territorio que le pertenece a Israel, la tierra prometida, todos se habían enterado de que Dios había hecho maravillas y prodigios para sacar a la nación de Israel del yugo opresor de los egipcios. Y dice la Biblia que el corazón se les hacía agua, porque decía: ahora van a venir y Dios está con ellos, el Dios verdadero. Pero aún así, ellos prefieren hacerle guerra a los israelitas. Yo digo que esa es una figura de las cosas por venir, y también es una figura de cómo es el corazón de los seres humanos. A pesar de que Dios diga algo, que Dios establezca algo, la gente puede oponerse a tal punto a Dios, puede irse en contra de Él, que prefieren morirse antes de confesar o de rendirse a Dios y obedecerlo. Esa es una realidad que uno puede ver duplicada en Apocalipsis. Dice que llegan las plagas, Dios envía las plagas, Dios envía juicio sobre la tierra, y que la gente ni siquiera así se arrepentirá de la idolatría y de las hechicerías y de rendirle culto a esa falsa imagen que se va a construir en el tiempo que está señalado como tiempos finales. Una imagen que tiene un poder tremendo, y que si tú no la adoras, entonces no puedes comprar ni vender, y que te pueden matar. Y la gente va a ser así. O sea, uno ve el corazón de las personas: no quiero obedecer a Dios, no me sujeto a lo que Él dice, y prefiero morirme antes que ser humilde y aceptar lo que Él enseña, lo que Él dice. Entonces es una tipología. Uno ve ahí en ese evento de la tierra prometida que es una tipología total respecto al corazón de las personas. Dios ofrece salvación solamente en Cristo Jesús, y la gente prefiere irse a religiones falsas, a pseudocristianismo, a prácticas que son paganas dentro del cristianismo, pero doblarse con humildad ante lo que Jesús dice, eso no lo van a hacer. Entonces el corazón de las personas es bien duro. Aquí tenemos un mapa de cómo ha sido históricamente, o en la historia más reciente, cómo ha estado Israel. Entonces ya sabemos que la tierra de Israel sí se la dio Dios a los judíos. Eso es absolutamente cierto, es histórico. Yo no sé por qué la gente se quiere oponer a eso, pero es una verdad. O sea, Dios mismo se las dio, y entonces uno lo que ve es que la gente se opone a eso. Le quieren decir a Israel: no tomes la tierra,
mejor que vivan ahí los palestinos, mejor que creemos dos estados ahí en ese territorio, y eso no es bueno, o sea, eso es oponerse a Dios. Lo más sabio sería decirles, bueno, pues israelitas, aquí vemos los textos bíblicos, es cierto, tienen la tierra, es de ustedes, y los palestinos se pueden ir. Entre otras cosas, los palestinos eran los mismos filisteos, o sea, tienen el mismo origen. Entonces los filisteos estaban ordenados para ser lanzados de la tierra prometida porque ellos la habían perdido por su maldad. Entonces yo creo que en la sensatez correcta uno podría decir, a Israel le corresponde esa tierra, es perfecto. Y aquí vemos más o menos cómo ha sido la evolución histórica de ese territorio. Entonces primero tenemos el Imperio Otomano de 1516 al 917, era quien lo controlaba. Después, en 1918, fue Inglaterra, el Reino Unido, quien tenía control sobre esa zona. Y pues uno ve ahí Libia, Siria, Jordania, Israel mismo, todos estaban bajo la misma autoridad inglesa. No había una diferencia realmente, entonces estaban como mezclados, ¿cierto? O sea, estaban mezclados palestinos, vamos a decirlo así, musulmanes, con algunos que podían ser judíos, o sea, había una mezcla tremenda. Luego en el 48, cuando se conforma el Estado de Israel en la ONU, vemos que le fueron dados buena parte de los territorios históricos, pero solamente quedó lo que se llama Cisjordania, que ahorita está controlada por Hezbollah, la autoridad palestina. Entonces quedó ese territorio ahí. Pues los palestinos se agruparon en esa parte después de la guerra del 67, cuando 7 naciones atacaron a Israel por todos los flancos, y que asombrosamente Israel, de una manera sobrenatural, los venció. Entonces retomó la gran mayoría de esos territorios, incluso tomó la península del Sinaí, que eso pertenecía a Egipto. Y después de los tratados de Camp David, Israel cede la península del Sinaí, la cede a cambio de que Egipto no reconozca a los palestinos como nación y reconozca a Israel como un estado. Entonces ese es un avance, digámoslo así, histórico, porque ahora, hasta el día de hoy, los egipcios, su gobierno, no se van contra Israel, sino que más bien están en una zona pro-Israel, Israel pues muy discreta. Y eso fue considerado como una traición por la Liga Árabe, o sea, como si los egipcios hubieran traicionado la hermandad árabe, y pues tienen ahí unas discrepancias fuertes. Pero lo que vemos es que en ese tiempo, a pesar de que estaban de 1967 hasta el 2005, entonces Israel estaba realmente conformado por los territorios que el Señor les había entregado, o sea, era lo más parecido. Todavía les faltaba una parte de Jordania, como vemos aquí en este mapa de 1983 al 2005. Entonces la margen oriental del Mar Muerto y del Jordán pues no aparecen, pero inicialmente sí eran de Israel, de la tierra prometida. Y más adelante, en el 2005, con otros nuevos acuerdos, entonces se declara que pueden estar, se crearon la Franja de Gaza y Cisjordania. Y desde ahí creo que ha sido como todavía más problemática la convivencia. Ahí es cuando construyen los muros que separan el territorio de Israel de los territorios palestinos, pero se conceden algunos privilegios a los palestinos, como cierta autonomía militar, pues no que tengan ejército, pero sí la policía. Entonces la policía fue equipada por Israel y se les permite a los palestinos vivir al interior de esas zonas. Entonces vemos que esa ha sido más o menos la evolución de lo que ha sucedido allá al interior y por qué hay tanto conflicto, porque sencillamente los que estaban en la Franja de Gaza se radicalizaron. O sea, Hamas tomó el control de esa franja, que son muy radicales,
y le han causado muchísimos problemas a Israel. Entonces podemos ver que Israel no está teniendo paz, o sea, está profetizado, ¿no? Jesús mismo se los profetizó. Jesús les dijo que no iban a tener paz hasta que no dijeran bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces sí es un problema porque ellos están abrazando el judaísmo y no están abrazando al Mesías. Dice en Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ese profeta del que está hablando ahí Pedro, y que estaba haciendo referencia a Moisés, es Jesucristo. Y está diciendo que el que no escuchara al profeta será desarraigada del pueblo. Entonces la implicación es, todo el que no recibe a Jesús, todo judío que no recibe a Jesús como su Señor y Salvador, que no lo reconoce como el Mesías, es desarraigado del pueblo. Es decir, todos los judíos que pueden estar viviendo al interior de Israel, que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, han sido desarraigados del pueblo de Dios. Ya no son pueblo de Dios. En Romanos 11:13 dice esto: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Estoy leyendo Romanos 11:13. Ahí está diciendo que los judíos fueron excluidos. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de los judíos, y tú siendo olivo silvestre, está hablando de nosotros los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas, es decir, hubo una sustitución. A los judíos los quitaron por rechazar a Jesús, y a nosotros por aceptar a Jesús nos incorporó, nos injertó al olivo. Dice, has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, es como estar pegados a Cristo. Jesús alguna vez decía que yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Entonces aquí está haciendo Pablo una comparación con el olivo. O sea, el olivo es como la nación de Israel, la verdadera, ¿no? El Israel de Dios. Entonces dice, no te jactes contra las ramas. Es decir, a nosotros nos dice, a los cristianos, como no despreciemos a los judíos. No digamos, soy más que tú, soy superior, tú eres nadie. Sino más bien dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, Dios, Jesús, nos está sustentando a nosotros, no nos sustentamos por nosotros mismos. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. La incredulidad en Jesús es lo que hace que los judíos sean cortados del pueblo de Dios y de las promesas dadas a Abraham. Pero tú por la fe estás en pie. Otra vez, la fe en Jesucristo es lo que nos hace estar vivos y participar de la rica savia del olivo, de la vida de Dios. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, a los judíos, no los perdonó, los quitó. A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron. O sea, tú obtienes la bondad de Dios porque le crees a Jesús, lo que Él dijo. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Es decir, en el momento que uno rechace la salvación que es en Cristo, en que uno deje de creer que es salvo por lo que Jesús hizo en la cruz, entonces uno va a ser cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, los judíos, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Cuál es el método para que los judíos se vuelvan a incorporar al pueblo de Dios?
creer, dejar de lado la incredulidad y creer en Jesús. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Es decir, eso está hablando de que le va a producir un gran gozo a Dios volver a tener a estos descendientes del linaje de Isaac y Jacob. Los va a tener otra vez en sus brazos, los va a recibir gustosamente si ellos proceden a arrepentimiento, y otra vez van a volver a ser pueblo de Dios. Ahí estamos construyendo una imagen mucho más precisa de cómo opera la realidad espiritual. Es decir, es la fe en Jesucristo la que nos hace partícipes de la benignidad de Dios, de la gracia de Dios. Y cuando no le crees a Jesús, pues no eres partícipe y dejas de ser pueblo y dejas de estar unido a Dios. Eso digamos que es una enseñanza absolutamente básica que va a impedir que uno como creyente se desborde en animosidad a favor de Israel. Uno lo que quiere es que sean salvos, esa es la verdad. O sea, lo que quiere Dios para todos los judíos y para los palestinos y para todas las personas de este mundo es que procedan a arrepentimiento. Hay una promesa adicional sobre Israel, porque parece que Dios sí quiere llevarlos a que como nación o todos unidos procedan a reconocer a Jesús como el Señor y Salvador. Dice en Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Es como si Dios hubiera dicho, bueno, pues les mandé al Mesías, ellos tuvieron las primicias de la predicación, tuvieron de primera mano la predicación de Jesús, pero no lo recibieron. Entonces los gentiles son los siguientes, que vengan ellos y que entren todos los que crean en Jesús. Y creo que hemos entrado por montones, ¿no? Porque la mayoría de los que somos cristianos no somos realmente linaje judío, sino que somos de las naciones que no tenían nada que ver con Israel. Entonces dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O sea, que Dios sí está buscando de alguna manera arrinconar, vamos a decirlo así, o llevarlos a cierto extremo a los judíos, para que ellos como nación, como unánimemente, declaren que Jesús es el Señor. Ese parece ser el propósito, según este texto, parece ser el propósito que tiene Dios. Entonces, si están ocurriendo guerras en este momento, si Israel no tiene paz en ese territorio que ellos reclaman como su país, y es su país, pero no tienen paz, y desde el año 70 hasta 1948 estuvieron por fuera de su territorio, no pueden estar adentro. Es bastante tiempo. Y lo que quiere Dios es llevarlos a que se arrepientan, llevarlos a que reconozcan que en sus propias fuerzas no pueden, que reconozcan que su religión judaica es inútil, que tienen que volverse al Evangelio de Jesucristo. Ese, yo creo, según este texto, que es realmente el propósito de Dios con lo que está sucediendo en Israel. Dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, enemigos de Dios, no de nosotros, sino de Dios. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Seguramente en el plan de Dios está el extender esa misericordia inmensa hacia los gentiles que somos nosotros no somos descendientes de judíos, para provocarlos a celos a los judíos. Entonces, mal haríamos nosotros en creer que los judíos son superiores a nosotros,
porque no lo son. Nosotros en Cristo tenemos todas las bendiciones que a Dios se le pueden ocurrir. Es más, para los judíos en el antiguo pacto no estaba la bendición de tener el Espíritu Santo morando en ellos. Eso no existía. Y para nosotros los cristianos sí existe. O sea, nosotros nos parecemos, si lo ponemos en comparación, nos parecemos como cristianos más a Jesús, y los judíos se parecen más a los fariseos, donde pueden tener tradiciones, religiones, ritos, historia, lo que sea, pero no tiene el Espíritu de Dios en ellos. Entonces, ¿a qué los quiere llevar Dios? A que ellos cedan a esa dureza de corazón y empiecen a reconocer que Jesús es el Señor, porque no va a haber otra manera de ser salvos. Dice por aquí, bueno, entonces un poco mirando la historia de los cristianos, los primeros cristianos, los obispos de distintas ciudades, cuando uno entra al tema del final de los tiempos, que se llama escatología, entonces, ¿qué concebían ellos inicialmente? Digamos en los primeros 3 siglos de cristianismo, ¿qué entendían ellos por el fin de los tiempos? Entonces nos damos cuenta que para ellos eso de algunas ideas como, no, es que se va a construir otra vez el templo y que allá se va a dar la abominación desoladora y que los judíos van a tener que firmar un pacto con el anticristo. Esos son ideas posteriores, como les digo, en el dispensacionalismo, pero originalmente eso no estaba entre los cristianos. Los primeros cristianos, para ellos ya se habían dado los eventos más complicados, ya se había dado la destrucción del templo, ya se había dado la expulsión de los judíos del territorio de Israel. Entonces ellos estaban esperando otras cosas que se parecen mucho a lo que Pablo esperaba. Para ellos, voy a leer aquí lo que consideraban tanto Ireneo de León como Papías, como otro que fue un discípulo del apóstol Juan, que se llamó Policarpo, el obispo de Esmirna. Entonces, ¿qué consideraban ellos que debía suceder en los tiempos posteriores? ¿O qué esperaban ellos? Ellos decían, estamos esperando la venida del anticristo, es decir, un reino de una maldad tremenda, y lo que creemos es que la maldad se va a incrementar sobre la tierra. En ese tiempo también decían, esperamos la venida del Señor y la expulsión del anticristo y sus seguidores. Eso creo que todos lo conocemos en el calendario profético. Esperamos la resurrección de los justos y comienzo del reino milenario. Esperamos el reinado de los justos, en donde finalizan su preparación para la incorruptibilidad y visión del Padre. Esperamos la resurrección para el juicio de los Esperamos la resurrección para el juicio de los impíos y su consiguiente condenación definitiva. Eso es el juicio del trono blanco. El descenso de la Jerusalén celestial y transformación definitiva de este mundo. Eso es lo que ellos tenían en su calendario escatológico, o de los últimos tiempos. Entonces lo que estaban esperando en ese momento, como les digo, desde después del año 70 hasta más o menos 1985, eso era lo que creían todos los cristianos. Ya después, con esta escatología de Scofield, entonces los pentecostales empezaron a asumir una postura distinta. Entonces, ¿qué podríamos esperar con los eventos que sucedan en Israel? Pues no mucho. O sea, nosotros vamos a seguir creyendo lo que dijo Jesús, que van a haber guerras y rumores de guerra, que se levantará nación contra nación, que el mal aumentará, que el amor de muchos se enfriará. Uno puede esperar que haya ese asomo del anticristo, es decir, un gobierno globalista. Entonces Daniel lo describe primero como la bestia de 10 cuernos, y van a pelear 7 contra 3 de esos gobernantes. Los cuernos son gobernantes. Entonces uno va a esperar más o menos en estos tiempos que 7 naciones se levanten contra 3 naciones poderosas, o sea, las 7 más poderosas del mundo contra las 3 más poderosas
y se peleen. Uno va a esperar entonces que los malos peleen contra los malos, porque ahí no hay ninguno bueno, ¿cierto? O sea, ninguno es, en la bestia pues ninguno es cristiano, todos son reyes paganos, impíos, malos, perversos, y que haya guerras, que haya un conflicto muy grande, que los mismos reyes malos, en esas ambiciones de poder, que eso parece como una pandilla de gángster, empiecen a pelearse por esa posición de eminencia. Eso es lo que va a suceder. Entonces van a haber muchísimas guerras, guerras muy cruentas. La maldad de verdad que se va a extender, y los gobernantes van a ser los propiciadores de esa maldad contra los seres humanos. Y es lo que uno está viendo ahorita, que los gobernantes prácticamente de todas las naciones no quieren que sus naciones prosperen, progresen, que se quite el hambre, que se vuelvan tecnológicamente superiores. Eso no lo quieren. Lo que quieren es destruir sus propios países. Uno lo ve en el caso de Venezuela con Chávez y Maduro, es la destrucción de la nación, o en Nicaragua con Daniel Ortega, o en Cuba con los Castro y sus sucesores. Uno va a empezar a ver eso. Incluso en Estados Unidos el presidente actual está destrozando la economía, o en Europa los dirigentes de la Unión Europea están en contra de los propios ciudadanos, imponiéndoles unas cargas complicadísimas, creándoles unas condiciones muy difíciles para que no puedan prosperar y empiezan a tener necesidades. Eso es lo que uno va a ver. Entonces la guerra de Israel con Palestina es solamente un pedacito ahí en el escenario de maldad de esos 7 cuernos o 7 reyes contra los otros 3, que creo que uno puede ver más o menos en el G7, los 7 cuernos peleando contra los otros 3, que pueden ser Rusia, China y tal vez India, tal vez, o sea, no lo puedo ubicar exactamente, puede ser Corea del Norte, algo de ese estilo. O sea, o puede ser Irán o la Liga Árabe, una cosa de esas. Pero sí, van a haber muchísimas guerras, muchísimos conflictos. Entonces, ¿qué puede hacer uno en medio de eso? Uno no puede andar tomando partido por los malos, ¿no? Es decir, ay, por favor, que todo le salga bien a Putin, o que todo le salga bien a Zelensky. Eso son tonterías, eso no es una oración buena. Creo que con la guerra de Ucrania y Rusia nos engañaron muchísimo. Entonces aquí los medios de comunicación presentaron a Rusia como si fuera la plaga más plaga del mundo, y entonces todos los cristianos creo que empezaron a orar para que le fuera mal a Putin, una cosa de ese estilo. O sea, y lo mismo nos están llevando a hacer con Israel y Palestina. O sea, es un engaño súper tonto. Aquí les voy a leer el Salmo 122, donde dice, que es el salmo que utilizan en este tiempo para forzarnos a que recemos por Israel, para que gane la guerra. Dice: oración por la paz de Jerusalén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedir por la paz de Jerusalén, ese es el que nos hacen énfasis, pedir por la paz de Jerusalén. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Pero la casa de Jehová ya no está allá. ¿Recuerdan que eso lo dijo Jesús? En 3 días destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré, dijo algo así Jesús. Y estaba hablando, era del templo de su propio cuerpo. Y en el Nuevo Testamento, esa idea de templo, que hace referencia aquí el Salmo 122, versículo 9, que dice, a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Pues es que ya no hay casa, ya no existe, y no la necesitamos, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Lo que realmente quería hacer Dios era no construir un templo, sino impartir el Espíritu Santo en los seres humanos, y eso lo logra solamente a través de Jesucristo. Entonces este Salmo 122 tiene que tener necesariamente una interpretación distinta.
Funciona muy bien para ese tiempo porque estaba el templo, porque así había sido establecido por Dios, pero es que ya cambiamos de pacto. O sea, es una cosa asombrosa lo que hizo Jesús. Entonces este salmo no sirve, no nos sirve de referencia. Tiene que ser como Agustín de Hipona decía, tiene que ser otra cosa. Y recuerden ustedes, Jerusalén la corrompida es por esa ciudad por la que tenemos que orar. Tú tienes que orar por Jerusalén, que allá si tú vas no te deja ni siquiera predicar de Jesús. Ahorita en el Sukkot vi a algunos cristianos evangélicos predicando acerca de Jesús y cómo los judíos lo rechazaban, cómo les exigían que se callaran, cómo les mandaron a la policía para que no molestaran. Es por esa Jerusalén por la que hay que orar, que rechaza tan fuertemente a Jesús. No, de ninguna manera. Recuerden las palabras que Jesús dijo, Mateo 23:34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Es decir, eso es juicio sobre Israel. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús les está hablando de la maldad y perversidad de los judíos y les estaba dando sentencia de juicio sobre ellos por rechazar las palabras de los profetas. Y luego dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba predicándole a los judíos los primeros cristianos? Entonces estaba Felipe, también les predicó, Pedro les predicó, Juan les predicó y los encarcelaban. O sea, es una cosa bien complicada. De esa Jerusalén no está hablando el Salmo definitivamente. Y Jesús tampoco está alentando a nadie para que se ore de esa manera. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea, eso está hablando de destrucción. Es que Jesús mismo se las está profetizando. Destrucción sobre ustedes por no recibir las palabras de los profetas, por ser contumaces, por ser opuestos al Espíritu Santo. Eso también se lo estaba diciendo el primero de los mártires. Les decía en un sermón que es larguísimo, que les habla desde Abraham, les habla hasta Jesús, y les dice, ustedes son duros de cerviz, siempre se resisten al Espíritu Santo, y lo que hicieron fue matarlo. O sea, de esa Jerusalén por esa Jerusalén es por la que quieren que oremos. No, de ninguna manera, para nada. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis, está diciendo Jesús. Es decir, no van a ver al príncipe de paz, que es Jesús, hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. O sea, Jesús mismo les profetizó destrucción y desolación en sus ciudades, por no recibir las palabras de los profetas, porque los judíos cuando rechazan a Jesús están rechazando a todos los demás profetas que hablaron de Jesús, incluido a Isaías, a Zacarías, a Ezequiel, a Malaquías. Todos los profetas hablaron algo acerca de Jesús y los están rechazando por quedarse con una religión y una tradición inútil que no salva. Entonces digo yo, otra vez la pregunta, ¿vas a orar para que haya paz en una nación que rechaza tan abiertamente a Jesucristo y al Dios vivo? ¿Y ellos se quieren quedar con una religión y unas tradiciones? No, no es eso. Hay una mejor manera de orar al respecto. En Gálatas 4:21 dice esto: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres
son los dos pactos, Agar y Sara. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Es decir, los judíos están en esclavitud, curioso, ¿no? Los hace como de linaje de Agar y no de Sara. Fíjense eso que está diciendo ahí en Gálatas 4:24. A los judíos Dios los está haciendo del linaje de Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Nosotros somos descendientes de Sara, la Jerusalén libre. Los judíos son del linaje de Agar, la esclava. Estaban en esclavitud. Y otra es la pregunta, ¿quiere usted orar para que ellos sigan en la esclavitud del judaísmo o para que ellos conozcan de Jesucristo? ¿Cuál va a ser su oración? Nosotros somos participantes de la Jerusalén celestial, dice en Hebreos, por ejemplo. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces nosotros como cristianos tenemos es una Jerusalén celestial. Nuestra Jerusalén no es esa Jerusalén de ladrillos y con muros y que está allá en Israel. Esa no es nuestra Jerusalén. Entonces, ¿va a orar usted por eso? Por la Jerusalén de los ladrillos y la que aborrece a los profetas y la que negó a Jesucristo. ¿Va a orar por esa Jerusalén? Yo diría, hay que pensar las cosas muchísimo mejor. Y la oferta que hace Dios es muy distinta a través de Jesucristo. No es ponernos de parte ni de los judíos, los israelitas, ni de los palestinos. La oferta que está haciendo Jesús es muchísimo mejor. Es que ambos, tanto judíos como palestinos, procedan a arrepentimiento y se reconcilien con Dios, porque en este momento ambos son enemigos de Dios, se le están oponiendo. Eso nos enseña la Biblia. Entonces dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ni judíos ni palestinos tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál sería la oración correcta? Señor, envía personas para que les prediquen el evangelio. Ellos necesitan salvación. Como les digo, orar simplemente para que Israel gane la guerra y tildar de perversos y malos a los palestinos, eso está por fuera del contexto cristiano. Eso no es cristianismo genuino. Nuestro cristianismo está orientado a ir a predicar a todo el mundo salvación y reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Las oraciones que muchas iglesias están haciendo están terriblemente mal. Y es por ese concepto sionista que fue incorporado a la teología cristiana, que es incorrecto. Es un concepto incorrecto concebir que los judíos son pueblo de Dios. Ya vimos que Jesús mismo les profetiza destrucción. Hay una sentencia fuertísima contra ellos. Entonces, ¿cuál sería nuestra mejor postura? Orar para que ellos se arrepientan y se reconcilien, que haya gente que les comparta el evangelio. Eso sí estaría muy bien. Tengo por acá otras cosas que son también las señales antes del fin, para que nosotros nos sintonicemos y vemos que las cosas se complican. Entonces, ¿qué hacer? Porque en todas las naciones pueden haber convulsiones sociales, problemas. Entonces, ¿qué puede uno hacer en medio de todo esto? La solución la tiene Jesús. Yo he visto muchos cristianos que están cargadísimos por lo que sucede en Israel, entonces sienten que ya las cosas se van a acabar, sienten que todo está muy mal, patas arriba. Bueno, sí, las cosas están mal, pero Jesús en medio de eso nos da algunas indicaciones que son absolutamente clave y que creo que es el propósito de este mensaje. ¿Qué puede hacer un cristiano?
Dice en Mateo 24:13, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le aparecieron. Bueno, se le acercaron, aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La recomendación que nos da Jesús en medio de guerras y rumores de guerras es no se turben, que su corazón no se vaya a perturbar por lo que sucede, que no se cargue, que no se sientan atrapados por lo que está sucediendo. Jesús también nos dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En Juan 16:32 dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús siempre nos está diciendo, en medio de las situaciones problemáticas y difíciles, que pongamos nuestra confianza en Él y que nuestro corazón no se debe turbar. Esa palabra de turbar tiene varias acepciones, entonces una es remover, agitar, alborotar, conmover. Conmover es que uno ve las imágenes de la guerra y uno, ay, terrible esto, pobrecitos, ¿no? ¿Cierto? Qué desastre. Yo no digo que no tengan compasión, sino que la orienten bien. Inquietar, perturbar, sobrecoger. Esas cosas son las que Dios, a través de Jesús, nos dice que no debemos hacer. Nosotros no nos debemos dejar llevar por la corriente del mundo, por la corriente mediática, por lo alarmistas que pueden ser ellos, por lo amarillistas que pueden ser los medios de comunicación. Nosotros debemos desconectarnos con la paz que produce Jesús. Él nos lo está diciendo todo el tiempo, porque si no, la vida va a ser bien difícil. Todo el tiempo van a haber noticias. Recuerden ustedes, desde la pandemia las noticias se han multiplicado en maldad, digámoslo así, ¿no? Entonces el virus viene y te mata y no sé qué, y luego la guerra Ucrania-Rusia, entonces toda la escalada nuclear que se quiere producir en Rusia. Todo el tiempo es una agitación continua, y lo que dice Jesús es que no se turbe vuestro corazón. Es la recomendación que está dando Jesús. No nos dejemos arrastrar por lo que dicen los medios de comunicación, no nos dejemos ni siquiera presionar por lo que dicen las iglesias que están convocando, ay, vengan y recemos por la paz de Israel, que la vigilia y el ayuno, y eso son tonterías. Lo que tú tienes que hacer es orar sabiamente para que haya obreros que vayan y prediquen el evangelio a esas naciones, y tú no puedes ir. Y para que tú te conectes con esa paz que produce Jesús, una paz que sobrepasa todo entendimiento, eso es en lo que tú deberías esforzarte y poner más diligencia, porque si no vas a terminar arrastrado por la corriente del mundo, por toda una serie de ideas que van a surgir ahorita para que tú tomes partido por uno por otro, y tú no puedes tomar partido por ninguno, tú tienes que tomar partido por Jesucristo. Entonces esto creo que ya me estoy alargando un poco. Creo que es el mensaje que quería compartir. Creo que expliqué todos los puntos, di todos los detalles. Entonces, por favor, permanezcan unidos a Jesús, no a esas doctrinas que nos hacen ver las cosas de una manera distorsionada. Un saludo para todos.